Queridos oyentes de Radio Paz, bienvenidos de nuevo a nuestro programa La Buena Esperanza, grupo de apoyo para el duelo. Antes de iniciar el programa, vamos a hacer la oración a Jesús de la Buena Esperanza. Jesús mío, que con la advocación de la Buena Esperanza hacéis repetidos llamamientos al corazón de los pecadores, vedme a mí, el más miserable de ellos, postrado ante vuestra imagen. Os complacéis, Señor, en prodigar beneficios, favores y gracias sin cuento a los que acuden a ti con fe y amor. Yo os amo, creo y confío en vos, y en esta oración vengo a pediros protección en mi necesidad y a recordaros vuestra promesa, ya que el solo nombre que habéis escogido es formal y valiosísima promesa para vuestros devotos. Amén. Amén. En el programa anterior estuvimos hablando sobre las etapas del duelo. Me quedó faltando la última, pero vamos a hacer un repaso sobre las etapas del duelo, que la mayoría de las personas lo tenemos cuando perdemos a un ser querido. La primera es la negación, el choque, el estupor al recibir la noticia. Como ustedes sabrán, uno queda como en un estado de anestesia, de incredulidad de lo que está pasando. La segunda etapa es la etapa de rabia o agresividad. No todos sienten rabia o se vuelven agresivos durante el periodo de duelo, pero para muchas personas sí le pasa esto, porque se sienten desamparados, creen que lo que pasó es una injusticia, tienen pesadillas o sueño no reparador, insomnio, el apetito cambia y, como hablamos anteriormente, hay cambios psicológicos, fisiológicos y conductuales mientras estamos en duelo. La mayoría de los padres que pierden hijos pasan por esta etapa de rabia o agresividad, porque no entienden el por qué su hijo pues perdió la vida, ¿no? Y es difícil de entender. Siempre tenemos esa concepción de que los mayores son los que deben de irse primero por ley natural, pero sabemos que eso no trabaja así. La otra etapa, la tercera etapa, es la etapa de desorganización y desesperanza, y es esa etapa en la cual uno ya ve que la persona realmente se ha ido para siempre y que no vamos a tener un contacto con ellos, ¿okay? Es una etapa en la cual no debemos de tomar, digamos, decisiones importantes como mudanzas o vender nuestras casas o decisiones financieras, porque realmente pues la mente no estaba preparada para esas decisiones, inclusive ni para donar o votar, como muchas personas lo hacen, las pertenencias del ser querido. Siempre se pide que tomen su tiempo. Es una etapa en la cual el dolor ya va entrando en el vacío que queda ante la pérdida y ante la pérdida también de la anestesia que se tiene desde un principio. Entonces se experimenta mucha tristeza, se experimenta mucho desinterés por las cosas que nos gustaba hacer. Nos abandonamos nosotros mismos, no vemos la vida de la misma manera. Entonces, a la etapa de la rabia, la etapa de desorganización. ¿Okay? Nuestra vida es como un caos en ese momento. La última etapa, que viene a ser la etapa de reorganización, ya es todo lo contrario, es donde nosotros empezamos a sentir ese deseo de seguir viviendo, de cuidarnos nosotros mismos, de seguir adelante, donde vemos ya el arco iris con sus colores. En la etapa anterior pues todo se ve como gris, como sin esperanza. ¿Okay? Vamos afrontando nuevamente la situación, reorganizamos nuestra propia existencia. Ya empezamos a recordar a ese ser querido de una forma reparadora, sin ese dolor como pasa al principio, y tendremos la sensación de que vamos a pasar
por estas 4 etapas durante todo el proceso del duelo, como que van y vienen, ¿no? Hay muchas olas, digamos, de turbulencia, ¿ok? Uno de los retos para los dolientes es aceptar la realidad de la pérdida, afrontando plenamente que la persona querida está muerta y se ha marchado y no volverá. Y esa es una, digamos, de las primeras tareas del duelo que hablaremos próximamente en otro programa. Pero ahora quiero presentarles a una doliente que se llama Sandra González. Y te invité al programa para hacerle unas preguntas sobre cómo ella ha procesado el duelo, que nos cuente un poquito sobre su pérdida y así ustedes van a entender que realmente otras personas han pasado por lo mismo que muchos de ustedes están pasando y que ustedes no saben o cómo procesarlo o si es normal lo que están viviendo en este momento y queremos eso, darle una luz de esperanza a todas las personas que están en duelo y dejarles saber que aunque es un proceso lento, tedioso, difícil, doloroso, la realidad por la experiencia que tengo haciendo esto es que no nos quedamos en duelo para el resto de la vida. De alguna u otra manera lo procesamos. O muchas personas no hacen duelo, sino que lo congelan. ¿Okay? Bueno, Sandra, bienvenida al programa La Buena Esperanza, grupo de apoyo para el duelo. Cuéntanos, Sandrita, ¿a quién tú perdiste? Yo perdí a mi padre, él vivía en Colombia. Y fue algo muy doloroso debido a que pues yo estaba aquí en Miami, él vivía en Bogotá y él fue un cáncer y fue una enfermedad muy larga. Afortunadamente pude ir el último mes a acompañarlo, pero es siempre la culpabilidad por no haber ido antes, por haber vivido lejos. Cuando vivimos lejos de nuestros seres queridos, ese sentimiento de culpa es muy difícil de superar. La Muy, culpa, perdón que te interrumpa, dime. la culpa era porque no estabas ahí con él. La culpa es por haber estado viviendo tanto tiempo lejos de él, por haber delegado las ayudas que uno debería hacer con su padre, de llevarlo al médico, pues todo fue delegado en mis hermanos. Entonces eso hace que no estar para apoyar a mi madre, que uno siempre tenga la culpabilidad y uno puede pues decir, bueno, yo ayudo con mandar un regalo, con enviar dinero, pero eso nunca va a reemplazar la presencia, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que las personas que vivimos lejos de nuestros seres queridos, siempre tenemos que enfrentar ese sentimiento de culpa muchísimo más grande que las personas que pueden estar al lado de su familia. Ok. Pero tú lograste estar con tu padre cuando muere. Sí, sí. De allá después te vienes para acá. Sí. Y es donde te empieza el sentimiento, digamos, en Sí, cierta forma sí, de claro, porque yo culpa. vivía acá y fui a estarme los últimos 15 días con él porque ya me avisaron que estaba muy malito. Uh-huh. Y pues me estuve con él, aunque créeme que esa es otra fase que le sucede a uno, que uno tiene negación, ¿no? Yo llegué a rezar, a pedir que no estuviera pasando eso, así tú hayas hablado con el médico, te lo hayan dicho, te lo han explicado, pero uno tiene siempre como la esperanza de que venga un milagro y la negación de que él ya estaba en hospice, en que ya no había nada que hacer. Entonces ahí viene una mezcla de sentimientos bien grande. Ok. Vamos a identificar un Ujú. poquito, ya que estamos hablando de fases en sí del duelo. ¿Tú te identificaste con, digamos, las fases del duelo? Por ejemplo, negación, acabas de mencionar que tuviste esa cuestión de negación. Am, Tuviste el choque de la noticia a pesar de que sabías que tu padre estaba en hospice, en hospicio. ¿Fue un choque psicológico o realmente fue algo que fluyó más suave porque sabías que... No, yo creo que uno
empieza a negar y hacer lo que tú decías, ponerse anestesia, de cuando empieza a recibir esas noticias tan fuertes. Entonces como que uno dice, no, pero no puede ser, tal vez venga una medicina milagrosa, vayamos al médico, uno sigue haciendo, buscando en internet cosas para el cáncer, porque uno se niega a que le esté pasando eso. ¿Tenías esperanza de que él pasara Sí, o se mira, recuperara yo del te digo cáncer? sí, porque uno siempre tiene el principio de creer en que algo bueno puede venir, en que puede ocurrir un milagro, y eso hace mal no aceptarlo, hace mal a la familia, hace mal uno y negarlo y no darle la cara a eso, a ese proceso, eh, te hace daño, porque después viene lo que es la rabia, como la... Ah, ok, Ujú, la segunda etapa, sí que es exacto, rabia y agresividad. ¿Te exacto. volviste una persona agresiva y con rabia? Eh, no con la familia, pero como en la vida personal mía, sí, con mi esposo aquí, porque haberme venido a vivir aquí a Miami fue Ah, toda una, un sentido de vida que te empieza a cuestionar. ¿Por qué no hice? ¿Por qué no estaba en el lugar que debía estar al lado de mi familia? Te cuestionas adicionalmente espiritualmente, ¿por qué Dios me hizo esto? Porque uno se empieza a buscar culpables, culpables. Exacto, culpables. sí. Ok. Una de las cosas que quiero hablar un poquito sobre culpabilidad a los oyentes de Radio Paz es que la culpabilidad es muy normal dentro del proceso del duelo y no todo el mundo pasa a sentir la culpabilidad. Puede ser en algunos más fuerte y en otros muy, muy, muy leve o quizás no tenerlo porque se dedicaron a esa persona y dieron todo y dicen pues no tengo que sentir culpa de nada, ¿no? Di todo. Lo importante es que los dolientes sepan identificar si la culpa es racional o si la culpa es racional o irracional. La culpa racional es cuando realmente yo soy culpable de un hecho, ¿cierto? Y la culpa irracional es cuando yo no tengo control de la situación, no la puedo manejar, son cosas del destino. Y realmente yo me culpo y me flagelo diciendo fue por mí, yo debí haber hecho esto, yo debí tal cosa. Y entonces realmente yo le aconsejo mucho a la gente cuando viene, digamos, a verme ni eso y es trabajar un poquito y dejarles caer en cuenta que es una culpa irracional, ¿no? Um, este sentimiento flora mucho, sobre todo en esos duelos que son con suicidio, ¿no? Eh, como las personas, de muchas personas que se quitan la vida de una u otra manera, eh, escriben una carta o dan un mensaje o se lo dicen a alguien, o quizás nunca dijeron nada ni lo manifestaron, e inclusive el día anterior estaban contentos y felices. No sé si es para que la gente no sospeche, porque realmente ellos generalmente planean, es un plan que ellos arman. Entonces la familia es la que realmente queda con ese sentimiento de culpa y la persona que comete el suicidio, digamos, ellos creen que están haciendo un favor, ¿no? A sus seres queridos, de que no sufran, de que no merecen esto, y ya sea por enfermedades o por cualquier otro motivo. Pero sí quiero aclarar que la culpa es un sentimiento que aflora mucho, mucho, mucho más cuando es por suicidio, ¿no? Ujú. Um, ok. En cuanto a la rabia y la agresividad es muy común porque cuando estamos en duelo, estamos en el pico de la sensibilidad. Nos molesta lo que nos dicen, nos molesta lo que nos preguntan, nos molesta lo que vuelven a repetir. Todo es una molestia, ¿no? Y en los matrimonios, cuando pierden a un hijo, es un problema grave porque se echan mucha culpa del uno al otro, ¿no? E inclusive eso causa mucha separación porque se hieren, porque hay que buscar un culpable, siempre buscamos un culpable, muy común, por ejemplo, en los hospitales uno ve cuando muere un paciente,
hay que buscar un culpable. Fue la enfermera, de negligente, fue el doctor, siempre hay alguien, ¿no? Con esto no quiero decir que no haya de negligencia, ¿cierto? En los hospitales o parte médico. Lo hay, lógico, no somos perfectos, pero es muy común siempre buscar un culpable, ¿no? En la etapa de desorganización, ¿cómo sentiste o qué hiciste o qué te pasó en esa desesperación, desesperanza? ¿Cómo qué sentiste y cómo lo elaboraste, si lo lograste elaborar, ¿no? Bueno, primero, cuando uno regresa a Miami, en este caso, en mi caso, pues no se puede vivir en la siguiente etapa como de ayudar a las personas, a la mamá en mi caso, a sacar las cosas de mi papi, a decir quién coge qué, o bueno, a revisar sus cositas. Entonces, cuando uno vive lejos, tú te estás saltando varios procesos que podrían ayudar a elaborar ese duelo. Por eso pienso que estos grupos me han ayudado muchísimo para elaborar el duelo y hacer un cierre, y poderme organizar, porque la siguiente fase es que uno entra en una tristeza y no quiere, se vuelve repetitivo hablando de su papá porque nadie lo conoció aquí, y aburrido con sus amigos y con todas las personas, o no quiere hablar de eso. Y cuando ve en la iglesia o un papá, una persona con su papá, entonces uno le da como como rabia, ¿por qué me pasó a mí? Mi papi podría estar aquí. Entonces, y eso sucede porque uno no ha elaborado el duelo. Okay. Gracias a una amiga que también había perdido a su mamá, me hizo contacto con el grupo de la Buena Esperanza, y el cambio que tuve y el proceso que elaboré allí, pues me ha dado o sea, me ha podido sanar emocionalmente, y me ha podido también brindar un poquito de apoyo a otras personas. Ok, sí, una de las cosas que sucede con la gente que tenemos alrededor es que ellos creen que el doliente no es necesario preguntarle, no es necesario abrir el corazón para escucharlos, porque no queremos que se sientan tristes, o que si ha pasado unos meses o un año, volverlos a entristecer. Entonces el doliente realmente se vuelve una persona se siente muy aislado. Ujú. En estos días conversaba con una amiga que perdió el esposo, que tuvo una enfermedad por muchos años, 4 años, y me decía, me encontré con amigas de escuela, con amigas de trabajo, y ninguna me preguntó, ¿cómo estás en tu duelo? Y todas hablando de su nieto, de sus hijos, de sus diplomas, ¿no? Para ella fue algo que le dolió, entonces seamos activos. Dejemos que la persona, si va a hablar sobre su duelo, abrir los oídos y escucharlos, y no tratar de hacer un switch y cambiemos el canal porque el tema es muy triste y se va a poner triste. No, eso significa que yo quiero sacar a brote esos sentimientos que tengo dentro, realmente, ¿no? Eh, en la etapa de reorganización, que es la última etapa, ¿dónde tú viniste a sentir, ¿no?, que ya empezaste a ver la vida de otra manera, a poner a tu papá en la parte espiritual sin que ya te afectara más, te puedes acordar de él y ya no llorar o sentir el dolor al principio? ¿Lo hiciste o todavía sientes que no lo has logrado, la etapa de la reorganización? No, yo creo que lo logré, al reorganizarme incluso mi vida, porque pues tomé decisiones de cambiar incluso de lo que hacía, Ujú. y trato a raíz de los consejos que recibí en el grupo, de poner ese amor que me está sobrando, Ujú. dárselo a otras personas que lo puedan necesitar. Ok. Antes de que tú supieras de grupos o de consejería de duelo y todo este tema, ¿qué era tu pensar en cuanto a eso? ¿Tú eras la que decía, eso no lo necesito porque realmente no le veo sentido?
o quizás ir a repetir o escuchar más dolores, como la mayoría de la gente Sí. dice. Así, ¿tú pensabas así antes de saber de Mm, consejería y de grupos de apoyo o No, no? no, yo siempre quise buscar hablar con alguien profesional sobre el duelo, porque me parecía importante no quedarme con eso ahí, sino necesitaba elaborarlo para que la armonía de mi familia volviera, porque no sabía por qué me había vuelto tan agresiva, tan brava, y no era normal conmigo. Y Ah, estar triste tampoco es normal en mí. ajá. Sí, porque Ujú. para mi entendimiento tú eres psicóloga, ¿verdad? Sí, Ah, ok. Entonces por eso sí, sí, crees mucho en sí, la consejería y en las terapias y sí. todo eso. Realmente cuando yo veo pacientes, no les digo pacientes porque no son enfermos, digo deudos o dolientes, se hace lo que se llama la terapia narrativa, ¿no? En el duelo se hace terapia narrativa, que es repetir, hacerlos hablar del difunto, traerles recuerdos y todo eso, porque eso es una forma que, como dice una psicóloga, es la forma de gastar el dolor, ¿no? Entonces es muy importante que afloren Ujú, lo bueno y lo malo, realmente, ujú, ¿no? Si tengo que perdonar o que la persona que murió me perdone, ¿no? ujú. Ya son cositas que se hacen a nivel más individual, ¿no? De todas maneras, me alegra tenerte en el programa. Nos alegra mucho. Espero tenerte en el otro programa también, porque queremos también que tú nos hagas preguntas, Ujú. ¿no? Nos hagas preguntas. Y todos los de Radio Paz, quiero agradecerles por escuchar nuestro programa. Ya saben que el grupo de apoyo se hace en la iglesia de Nuestra Señora de la Divina Providencia, primer miércoles de cada mes, de 5:30 a 7:30 de la noche, en el salón parroquial. Y nos puede llamar al 786-382-0433. Ahí se pueden comunicar conmigo y ahí les diré con exactitud si se va a hacer. El grupo es una sola vez al mes. Muchas gracias a todos los oyentes de Radio Paz.